Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo a todos los amables oyentes en esta hermosa mañana que el Señor nos regala para estudiar su bendita palabra a través de este medio de comunicación. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendar la enseñanza de su bendita palabra en las manos de Dios. Les invito a inclinar su rostro y a orar a nuestro Padre Celestial para que nos ayude y permita que el estudio sea de gran provecho para nuestra vida en esta mañana. Amado Dios, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en este día que tú nos regalas, por darnos la oportunidad de vivir y por darnos, Señor, el gran privilegio de estar dispuestos a estudiar tu palabra en este día. Te suplicamos, Padre Santo, que por tu Santo Espíritu dispongas todo nuestro ser para recibir tu enseñanza, que nos dé la gracia de atesorarla en nuestro corazón para que nuestras vidas sean transformadas y tu nombre sea glorificado. Te encomiendo cada familia, cada persona que esté escuchando este mensaje, para que la luz de tu evangelio traiga paz y reconciliación a sus vidas para con Dios. Te pido, Padre Santo, que les dé la gracia de conocerte y de entenderte, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la luz del mundo, el agua de vida. Solo en ti hay satisfacción, mi Señor. Revélate a cada uno de los radioyentes y permite, Padre Santo, que hoy tú seas exaltado y conocido en medio de los pecadores. Te pido esto, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy estudiar en Marcos capítulo 15, versículos 16 al 20. Dice así la bendita palabra de Dios. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vestieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Amén. Vemos en este pasaje cómo Jesús inicia su camino hacia la cruz. La sentencia estaba dada. La cruz le esperaba. La copa que le había dado el Padre, ahora la iba a beber, y su camino hacia la cruz soportó toda clase de humillaciones, ultrajes y abusos de las criaturas que él mismo había creado. Qué grandioso es nuestro Dios, que soportó tanto para salvar una gran multitud de pecadores que nada merecían de él. Por eso, amables oyentes, este corto pasaje que nos corresponde meditar en este día es muy importante. Por eso, después de que vemos allí cómo Pilato trató de liberarlo y que el pueblo prefirió a Barrabás y mandó que crucificaran al Señor Jesucristo, ahora nos damos cuenta cómo estos soldados se ensañaron contra el Señor Jesucristo de una manera cruel. Noten lo que dice el verso 16 de nuestro pasaje. Dice así: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Después de que Pilato azotó al Señor y lo entregó para que fuera crucificado,
Ahora el versículo 16 que acabamos de leer nos dice que los soldados romanos llevaron al Señor al pretorio, es decir, dentro del palacio, y reunieron toda la compañía o tropa de soldados. Esto es inaudito. Imagínense, amables oyentes, una tropa de soldados para custodiar al santo e inocente Hijo de Dios, como si fuera un criminal de alta peligrosidad, el cual, cuando lo arrestaron, no opuso resistencia, y que además todos sus discípulos salieron huyendo despavoridos cuando lo arrestaron, y que además durante todo su ministerio nunca le había hecho mal a nadie, ni había atentado contra la vida de alguien, ni había atentado contra el imperio romano, ni contra las leyes judías. Sin embargo, aquí vemos cómo lo tratan como un peligroso criminal, designándole una tropa de soldados para llevarlo a la cruz. Desde luego que esto también puede ser porque había mucha gente que amaba al Señor Jesucristo y posiblemente ellos creían que la multitud podía arrebatárselo para que no lo crucificaran. Sea lo que fuere, es inaudito ver cómo el Santo Hijo de Dios es conducido por estos soldados como si fuese un miserable criminal sin serlo. Si nunca se halló engaño en su boca, si siempre estuvo dispuesto a servir y a ayudar a los necesitados y a enseñarles la palabra y los mandamientos de Dios para que ellos fueran transformados. ¿Qué podrían temer acerca del Señor? Tal vez en el fondo sabrían que Él era el Hijo de Dios y que a cualquier momento podía desatar su poder y volarse o condenarlos como si fuesen gusanos. Pero no fue así. Continúa nuestro pasaje diciendo en el verso 17 lo siguiente. Dice el texto sagrado que le vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas. Este manto que le pusieron de púrpura hace mención a los mantos que usaban los reyes de la época, y la corona de espinas y una caña en su mano derecha, esto era una burla y un acto cruel para hacer ver al azotado y ensangrentado Hijo de Dios como un rey, ya que indudablemente las espinas de cardos por la corona que le pusieron en su cabeza traspasaron su piel, la piel del contorno de su cabeza, lo cual tuvo que haberle causado muchísimo dolor. Pero para estos inhumanos y crueles soldados, esto era una diversión, un juego que no les causaba ningún dolor ni ningún remordimiento, porque burlarse del Señor para ellos era una diversión, y hacerle las burlas que le hicieron y las humillaciones que le hicieron para ellos era algo liviano y pasajero. ¿A qué extremos puede llegar el corazón de un hombre sin Dios, que no siente dolor ni remordimiento por hacerle mal a otra persona, tal como lo vemos también en nuestro mundo, de muchas personas que hacen mal y no sienten ningún dolor ni ningún remordimiento, ni hay arrepentimiento en sus vidas, porque ellos hacen la maldad y beben de esa maldad como beben el agua y comen la comida. Para ellos es diversión y para ellos es gozo. Líbranos, Señor, de caer en semejantes profundidades de maldad. Ayúdanos, Señor, a ver el pecado que hay en nosotros para poder arrepentirnos y confesarlo a los pies de nuestro Salvador que murió por nosotros en la cruz. Y continúa diciendo nuestro pasaje en el versículo 18. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Vemos en este verso cómo estos hombres continúan enceguecidos por su maldad contra el Señor Jesucristo con 3 actos crueles que le infligieron. El primer acto cruel fue el golpear su santa cabeza con una caña.
Estos golpes, por supuesto, tuvieron que haber sido sobre su corona de espinas, lo cual causaría un gran dolor al Señor, porque haría que las espinas de la corona se clavaran más profundamente en su cráneo, bañando su rostro en sangre, haciendo que su rostro fuera ensangrentado. Es que, amables oyentes, nosotros debemos pensar en algo, y es que la mente de Cristo es santa. Por eso, este pecado que cometieron estos crueles hombres es terrible, porque si la mente de Cristo es santa, sus pensamientos son santos, en Él no hay pecado, todo lo que piensa es perfecto, todo lo que piensa es justo, y en su mente solo está el propósito de hacer la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, estos hombres le golpearon su cabeza, despreciando con este acto la sabiduría y la perfección de la santa palabra de Dios que estaba frente a ellos. Como les decía ahorita, amables oyentes, el pecado enceguece de una manera tal al pecador que no puede ver nada de la luz de Dios. Por eso pueden llegar a cometer actos inhumanos, como tal vez nosotros si no hubiésemos conocido al Señor, que nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la peña para que no nos hundiéramos en la profundidad de la maldad en la que vivíamos anteriormente. Vemos aquí entonces en este acto algo terrible, porque en primer lugar es golpeada su santa cabeza con una caña, causándole suplicio y dolor en su cráneo, despreciando con esto los pensamientos santos y perfectos del Señor, que solo quiere el bien para la humanidad. En segundo lugar, nos dice el texto que le escupieron. Estos escupitajos indudablemente tuvieron que haber sido en su rostro. Amables oyentes, escupir a alguien en el rostro es un acto de profundo desprecio, un acto de profundo insulto y un acto cruel de humillación que persona alguna pueda sufrir. Nos preguntamos, amables oyentes, al leer este acto de terrible desprecio hacia el Señor, ¿era el Señor merecedor de este desprecio y esta humillación? La respuesta lógica es, claro que no, pero en estos actos de desprecio y humillación, Él estaba sufriendo el pecado de todos nosotros. Y en esos momentos en Él se estaba cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 50, versículo 6, que dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Claramente, aquí está haciendo referencia a los sufrimientos del Señor Jesucristo, aunque allá en Marcos no está revelado. Aquí en Isaías nos dice que ellos también le arrancaron la barba al Señor Jesucristo en su humillación, y nos dice claramente que Él no escondió su rostro de injurias, tal como lo hicieron estos hombres, ni de los esputos, es decir, de los escupitajos que le mandaron al Señor. El Señor fue escupido en su rostro y humillado, menospreciado por estos crueles hombres, que solo querían infligirle dolor y burlarse de Él y humillarlo hasta lo sumo. Oh Señor, ayúdanos a entender que estas humillaciones y que estos escupitajos y que estas injurias fueron causadas en Él para que nosotros no sufriésemos la ira justa de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Dios, danos la gracia de entender que Jesucristo murió por nosotros y sufrió el terrible castigo y la terrible humillación para que nosotros no fuésemos desechados para siempre de la presencia del Padre. En tercer lugar, en este versículo 19 de nuestro texto, vemos que el texto nos dice que puestos de rodillas le hacían reverencias. Esto es un acto de profunda burla, en el que le daban a entender que Él no era nadie y que solamente se estaban burlando cruelmente de Él al postrarse, pues la condición en la que se encontraba no indicaba que a los ojos de los impíos fuera el rey de los judíos, y por eso le hacen reverencias y se inclinan y se arrodillan delante de Él. Pero
una cosa es cierta, amables oyentes. Indudablemente, detrás de todo este despliegue de maldad manifestado hacia el Señor, estaba Satanás, quien desde el principio siempre ha querido destruir y frustrar los planes del Señor, yendo en contra de su perfecta voluntad. Aquí podemos ver cómo las fuerzas malignas instan el pecado del hombre para que despliegue todo su odio y toda su maldad contra el Señor, a tal punto de despreciarlo de una manera cruel y despiadada. Así como nos dice el texto que estamos considerando, le golpearon su cabeza con una caña, le escupieron su rostro, le arrancaron la barba y después de rodillas le hacían reverencias. Son un acto cruel estas cosas que las leemos, pero sin embargo, si tal vez nosotros hubiéramos estado allí, hubiésemos hecho lo mismo. Lo que hoy usted y yo somos, lo somos por la gracia de Dios. Si Dios no pone freno a la maldad que hay en nuestro corazón, si Dios no tiene misericordia de nosotros nos desbocaríamos a hacer lo mismo, amables oyentes. Por eso bendigamos a Dios y démosle gracias, porque a pesar de que somos malos y pecadores, el Señor no ha permitido que nuestro odio, nuestra maldad, nuestro pecado se desboque a tal punto de llegar a cometer actos atroces. Y si tal vez los has cometido, hoy te invito a que creas en Cristo, porque Él fue capaz no solamente de morir en la cruz, sino de decirle a estos que lo humillaban y lo insultaban: Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Oró por sus transgresores, pidió por ellos. Así es que, amable oyente, si tú has cometido un acto vergonzoso de pecado, puedes venir hoy a la cruz de Cristo y en ella encontrarás perdón y limpieza. No hay pecado que el Señor Jesucristo no perdone si tú lo reconoces y vienes a Él en arrepentimiento y fe, plenamente convencido de que Él murió en la cruz sufriendo la culpa de tus pecados y recibiendo la ira que tú y yo merecíamos por la maldad. Ven hoy a Jesús, amable oyente. No tardes en venir y confía en Él, porque solo Él te puede dar la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, amable oyente, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Él y nada más que en Él podemos ser salvos. Por eso el salmista escribió en el Salmo 22, versículos 7 y 8, algo que se cumplió en el Señor Jesucristo. Dice así el Salmo 22, versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Como vemos aquí, lo que el salmista dice es algo que se cumplió en esta cruel humillación que estamos hoy meditando, lo que nos indica que estos sufrimientos y estas cosas que el Señor está sufriendo estaban predestinadas por Dios, y estaban predestinadas porque es el plan eterno de redención, el cual Dios ideó en la eternidad para que el Señor Jesucristo muriera en nuestro lugar y sufriera nuestros dolores. Cuán maravilloso es Dios y cuán perfecta y fiel es la palabra del Señor, que se cumple tal como está escrita. Aunque el Señor sufrió de manera voluntaria, también Él sabía que todos los que le infligieron esas humillaciones, ese dolor y ese desprecio, un día serían condenados y juzgados por el Señor por tan alto pecado que cometieron contra Él. Y termina diciendo en nuestro pasaje, en el verso 20 de Marcos 15, lo siguiente: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. El verso nos dice que después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron del pretorio para crucificarle. En otras palabras, después de haber hecho con él una burla cruel, satisfacer su juego ignominioso y habiéndole infligido mucho dolor, burla y desprecio, le visten de su propia ropa, es decir, le ponen su túnica, la cual momentos después la jugarían a las suertes los soldados romanos a los pies de la cruz. El texto nos dice que le sacaron del pretorio para crucificarle. Esto nos da a entender que se acerca cada vez más
el momento cruel de su muerte en la cruz. Él realmente había venido a dar su vida en rescate por su iglesia. Y el momento de este acto de amor inmerecido estaba a punto de cumplirse en la cruz del Calvario, tal como Pablo lo expresó en Filipenses capítulo 2, verso 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tal como el evangelista Juan lo narra en Juan 13, versículo 1, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este acto en el que el Señor es sacado del pretorio para cargar su cruz y llevarla al lugar donde iba a ser ejecutado, no es otra cosa que lo que dice Juan aquí, que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo puso su mirada en la cruz. Para esto había aparecido en el mundo, para morir por nosotros en la cruz del Calvario, amable oyente. El Señor fue como un cordero llevado al matadero. No abrió su boca, no se defendió, sino que voluntariamente echó sobre Él la carga de nuestros pecados. A Él sea la gloria en la iglesia por la eternidad, amables oyentes. Por eso en Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8 dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Así es, amables oyentes, Él fue herido por nuestra rebelión. Él no se defendió, se burlaron de Él, le injuriaron y lo despreciaron, pero Él estaba cumpliendo el plan y el propósito de Dios para salvarnos. Para concluir nuestro estudio debemos buscar en este relato aquellas cosas que han de servir para nuestra vida en el día de hoy. Hay dos enseñanzas prácticas que pueden cambiar nuestras vidas, y es que en este pasaje podemos ver la perfección de Jesús, y número 2, podemos ver la disposición a sufrir la cruz del Señor Jesucristo. Amable oyente, una vez más se testifica que Jesús es el perfecto, el justo e inocente y puro Hijo de Dios. Hasta los gentiles paganos, como Pilato, que nunca tuvieron la palabra de Dios, lo pudieron testificar. Pudieron decir que Él era inocente. Una pregunta, amable oyente: ¿lo estás viendo tú en este día como el justo que muere por los injustos? ¿Lo estás viendo tú en este día como aquel que dio su vida en rescate por la tuya? Si es así, no tardes en venir a Él, porque si continúas rechazándolo, como aquellos rebeldes soldados, morirás en tus delitos y pecados, los cuales solo Él le puede perdonar. Ven hoy a Jesús y no tardes en venir, porque solo en Él hay salvación, amable oyente. El no entregarle la vida totalmente es un rechazo igual a aquel rechazo que los judíos hicieron contra Él. Él dijo: el que no es conmigo es contra mí. Para Jesús no hay neutralidad, ni términos medios. O reconoces tus pecados y arrepentido vienes a Él, o lo rechazas a Él y permanecerás alejado de Él para siempre. Oh, amable oyente, que su perfección te haga ver tu maldad y puedas suplicarle a Él su perdón. No tardes en venir. En segundo lugar, podemos ver la disposición del Señor Jesús al sufrir la cruz. Él quiso ir a sufrir la cruz de manera libre y voluntaria. Aunque Él sabía lo terrible de ese sacrificio, afirmó su rostro y paso a paso salió del pretorio, llevando a cuestas su cruz, que no es otra cosa que estar cargando y sufriendo la culpa de nuestros pecados, sin decir una palabra y sin tratar de defenderse, teniendo todo el poder para hacerlo. No lo hizo, sino que como un manso cordero fue llevado al matadero.
porque él sabía que con su muerte destruiría al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él sabía que si el grano de trigo cae en tierra y muere, lleva fruto, pero si no muere, no lleva fruto. Él se dispuso a ir al lugar de su ejecución, porque sólo así vencería el pecado y la muerte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ruego a Dios que tú entiendas este mensaje y que lo creas, porque de él mana la vida. Que Dios te dé la gracia para confiar en aquel que dio su vida en rescate por ti en la cruz del Calvario. Señor, salva las almas en este país y en este departamento. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.